Hola, me llamo Santiago y esta historia que te contaré a continuación es algo que me está sucediendo desde hace unas semanas. Tengo 26 años, soy originario de un pueblo a las afueras del estado de Yucatán. Desde muy joven he sido una persona completamente independiente. A los 19 años me salí de mi casa para poder trabajar y hacerme un adulto independiente. Después de varios años de trabajo, por fin pude comprar mi primer casa, exactamente hace un año. Esa casa es en la que actualmente vivo y en la que hace unas semanas comenzaron a sucederme cosas muy extrañas. Cabe mencionar que esta casa la adquirí por medio de otras personas. Los antiguos dueños de este lugar se mudaron de ciudad y por eso tuvieron que vender la casa, la cual tuve la oportunidad de adquirir. Todos los días salgo de mi casa desde muy temprano y regreso ya por la tarde. Todas las noches antes de irme a dormir, procuro hacer una oración para poder dormirme tranquilo. Soy muy creyente de la religión católica y para mí es muy importante hacer una oración para sentirme protegido. Después de eso, me acuesto en mi cama, veo un rato el celular o la televisión y después me duermo tranquilamente. Esa es mi rutina de todos los días. Cabe aclarar que no soy una persona que tenga miedo de estar solo. Al contrario, ya estoy muy acostumbrado. Casi no recibo visitas y las pocas personas que han llegado a visitarme han coincidido en decirme que en esa casa se siente un poco pesado el ambiente, a lo que yo respondo que para nada. En los meses que llevo ahí, nada malo ni raro había sucedido, que seguramente eran figuraciones de ellos. Las personas que me han comentado eso ya no suelen ir. Es por eso que estoy acostumbrado a pasar la mayoría de mis días solo en mi casa. Al final es algo que disfruto, o bueno, disfrutaba, hasta que de pronto todo comenzó a cambiar ahí. El martes 28 de mayo salí como de costumbre a mi trabajo y regresé a casa aproximadamente a las 5 de la tarde. Aproveché que llegué más temprano de lo común y me puse a hacer limpieza de toda la casa. Cuando terminé, preparé la cena y antes me di un baño. Así fue que me dispuse a cenar en mi recámara, pues tengo una mesa especial para poder comer ahí sin problema. Así que puse la televisión y comencé a ver mi serie favorita, cuando de repente a lo lejos escuché que alguien me llamaba por mi nombre. No hice mucho caso a la primera, ya que pensé que había escuchado mal, pues ¿quién podría ir a visitarme a las 11 de la noche? Así que continué en lo mío. De nuevo, volví a escuchar que me llamaban, pero esta vez se escuchaba más cerca. Claramente, escuché la voz de una mujer llamándome por mi nombre. Pensé que tal vez podría ser mi madre, así que me levanté de inmediato y fui a la puerta principal, pero antes de abrir me asomé por la ventana para ver si podía ver algo. Pero lo raro fue que no había nadie afuera. Todos se encontraban ya dormidos, todo en absoluto silencio. Los vecinos ya se encontraban encerrados en sus casas. Ningún carro pasaba por la calle. De nuevo y por tercera ocasión volví a escuchar mi nombre, esta vez como si alguien me hubiera susurrado en el oído. Al escuchar eso, sentí que mi cuerpo se debilitaba, tal vez del inmenso miedo que pude sentir en ese momento. Como pude, regresé a mi recámara y comencé a rezar. Le pedí a Dios que me ayudara
a alejar todo mal de mí y de mi casa. De pronto se fue la luz de mi recámara y por el pasillo alcancé a ver una sombra que se dirigía hacia la sala. Confieso que nunca en mi vida había sentido tanto miedo. Pasaron unos segundos y mientras yo seguía rezando, fue en ese momento que la luz de mi recámara se volvió a prender. Traté de mantener la calma. Cuando pude, salí de mi recámara para revisar toda la casa y no vi nada fuera de lo normal. Volví a mi cama, me acosté y me quedé dormido. Como a las 3 de la mañana me despertó un fuerte ruido que parecía venir de la cocina. Me levanté para ver qué pasaba y para mi sorpresa, algunos trastes se encontraban tirados en el suelo. Era algo que no podía ser posible para mí, ya que los trastes estaban guardados. No había manera de que los pudieran tirar al suelo o de que pudieran caerse al suelo. Volví a revisar la casa pensando en que tal vez alguien pudiera haberse metido a mi casa y querer robar. Sin embargo, no encontré nada. Después de eso, no dormí bien, ya que al intentar hacerlo, comenzaba a tener pesadillas muy horribles que hacían que me despertara a cada rato. Al fin amaneció y salí de mi casa como de costumbre, pero antes de subirme a mi auto, una vecina me detuvo y me dijo que revisara los focos de mi sala antes de que hicieran corto. Yo me le quedé viendo, pues no entendía a qué se refería, y me comentó que en la madrugada se levantó y miró por la ventana y vio cómo las luces de mi sala se prendían y se apagaban, que estuvieron así por un largo rato. También me dijo que si tenía mascota nueva, ya que un perro negro se la pasó varias horas sentado y con la mirada frente a la puerta de mi casa. Yo me sorprendí mucho con lo que me dijo, pero lo único que pude responderle fue un gracias por avisar. Lleno de nervios completamente, me subí a mi coche y comencé a manejar. Todo el día me la pasé pensando en todo lo que había ocurrido esa noche en mi casa y lo que la vecina me comentó. Así que antes de llegar a casa pasé a una iglesia para hablar con un sacerdote, pues quería que fuera a bendecir mi casa lo más pronto posible. Para mi mala suerte, no lo encontré. Cuando llegué a mi casa, pude percibir un olor muy fuerte, como a podrido. Revisé mi refrigerador, pero no había nada. Revisé los baños y cada rincón, hasta que fui al patio de atrás, y en una esquina de ese patio tengo un pequeño árbol de limón. Justo ahí encontré un gato muerto, que parecía tener ya varios días ahí. Era muy extraño para mí, pues, ¿cómo no pude darme cuenta antes? Ya que siempre salgo a regar ese árbol. Pero en fin, lo recogí y lo tiré en otro lugar. Cuando regresé de nuevo, la vecina estaba esperándome. Me dijo que cómo era posible que aún no arreglara mis luces, que era un inconsciente, ya que eso podría hacer cortocircuito y podía provocar un accidente. Lo único que le dije fue que pronto arreglaría ese problema. Cuando entré a mi casa, dejé apagadas las luces y estuve sentada en mi sala como unas 3 horas, esperando a ver cuál era la situación de las luces y por qué se prendían y se apagaban de la nada. Pero curiosamente, en ese tiempo no pasó nada. Las luces jamás prendieron. Siguieron pasando los días y seguían sucediendo cosas extrañas que no solamente yo podía ver, sino también mis vecinos, pero jamás pensaron que podría ser algo malo. Así transcurrió una semana hasta que ya no pude más, pues ya estaba poniéndome muy ojeroso de no poder dormir bien
y ya no estaba concentrado en mis actividades, solo de pensar en todo lo que pasaba en la casa. Así fue que decidí hablar con mis padres. Mi madre sugirió que buscáramos al padre Juan. Él ha sido el encargado de guiar la iglesia de nuestro pueblo por muchos años. Tuve el honor de que aceptara ayudarme. Cuando hablamos con él, me dijo que por nada del mundo me saliera de mi casa y que no se me ocurriera irme a casa de mis padres, pues él aseguraba que lo que me estaba persiguiendo era un ente maligno, y si me quedaba en casa de mis padres o de cualquier otra persona, el ente podía volverse aún más violento y molestar también a mis padres. Así que tuve que seguir siendo valiente y quedarme en mi casa, hasta que el padre Juan fuera a bendecir el lugar. Así fue que transcurrió una semana más, hasta que llegó el día en el que por fin el padre pudo llegar. Para ese entonces yo ya me encontraba muy ojeroso, bajé bastante de peso e incluso mi comportamiento se estaba volviendo un poco agresivo, muy intolerante y sin ganas de realizar mis actividades diarias. Cuando el padre me vio, me dijo que el ente lo que quería era apoderarse de mí. Quería cansarme y volverme más susceptible para que por medio de mí pudiera hacer daño a otras personas. El padre comenzó a realizar un ritual bastante extraño y que duró por varias horas. Después de eso, volvió la calma a mí. Sentí como si me hubieran quitado mucho peso que traía cargando. El padre aseguró que después de eso, el ente no tenía que volver a molestarme. Así terminamos el día. El padre Juan se retiró y yo me fui a recostar a mi recámara. Cuando desperté, eran las 2 de la mañana. Me acosté solamente porque me sentía muy cansado, pero al levantarme me sentí demasiado desorientado y solo por curiosidad me asomé por la ventana que da al patio de atrás y para mi sorpresa, de nuevo vi un gato tirado en el jardín junto al árbol de limón. No salí esa noche, pero al día siguiente de nuevo me dispuse a tirarlo en otro lugar. Platicando con otra vecina la situación de los gatos, me comentó que justamente los vecinos de atrás de mi casa se dedicaban a cosas un poco extrañas, que los antiguos dueños de la casa llegaron a tener muchos problemas con ellos, pues era muy común que incluso les aventaran basura a su patio. Me armé de valor y fui a hablar con ellos para tratar de ver si de ahí venía el problema de los gatos. Para mi sorpresa, la señora que me atendió fue demasiado sincera y me dijo que sí, que ella los aventaba, pues no querían tenerme cerca de ahí y que si no quería tener más problemas, que mejor me fuera a vivir a otro lado. Pero ¿cómo iba a irme de mi propia casa solo porque a ellos no les parecía mi presencia? Discutimos un poco y la señora me advirtió que ellos se dedicaban a realizar rituales satánicos y que si no me iba de ahí, las cosas iban a empeorar, que ellos solo hacían lo que el maligno les ordenaba. Confieso que por un momento pensé en denunciarlos y llevar esta situación por la vía legal, pero en verdad, ver a esa señora me causó una fuerte impresión. Era como si alguien más estuviera hablando por ella. Las cosas extrañas en mi casa tampoco dejaron de pasar. Yo sentía que me estaba volviendo loco, así que sin más, agarré mis maletas, cerré la casa y me fui de ahí. Ahora tengo que rentar en otro lugar y la casa permanece cerrada. Les juro que ni ganas me dan de regresar. Y las pocas veces que he ido, los vecinos me comentan
que escuchan mucho ruido, como si alguien estuviera ahí, y que aquel perro negro sigue paseándose y posando horas en la madrugada, sentado frente a la puerta de la casa. Yo aún sigo teniendo pesadillas de vez en cuando, pero me siento más tranquilo desde que me salí de ahí. No sé qué hacer para que esto pare y pueda regresar a mi casa. ¿Ustedes qué consejo me dan? ¿A quién o a dónde debo recurrir para terminar con esta pesadilla?